Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Por favor, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Así podemos seguir hablando de estos temas y sobre todo divulgarlo, como bien dijo Alejandro en el anterior bloque. Estamos acá con Diego Massieri, que es abogado, y nos estamos hablando un poco del tema de salir un poco de la trampa ideológica. Vamos a hablar de cómo recuperar y avanzar a lo que es la idea de un proyecto nacional, recuperar la idea de un proyecto nacional. Tenemos el modelo argentino, ¿no, Diego? Tenemos el modelo argentino para el proyecto nacional que podría ser un gran pie para retomar este camino. No debimos abandonarlo nunca, ¿no? Sí, 1 de mayo del 74. Yo por eso decía, no hay que inventar la pólvora. El tema es que los que se dijeron peronistas, después, en vez del modelo argentino para el proyecto nacional, hicieron el modelo Cipayo para el proyecto antinacional. En todo sentido. Nadie más retomó la senda del modelo, nadie más habló del modelo argentino para el proyecto nacional, salvo el coronel Damasco, que fue el poseedor de ese proyecto. Nunca más se retomó la senda, desde el 76, ¿no? De hecho, incluso hablamos antes de la Constitución de 1994, que yo creo que la labor, no por ser abogado, lo digo desde un espíritu racional, la labor principal de un Estado es la labor jurídica. Porque en estos tipos de Estado, es donde de la letra de la ley, es donde surge toda la política. Es el elemento constitutivo de un Estado, la faz jurídica. Yo, en algunas causas que he tenido contra el Estado Nacional litigando, es gravísimo el nivel de ignorancia que hay en las secretarías técnicas, los abogados del Estado que están. El Estado va a la buena de Dios, totalmente va a la buena de Dios, como un barco que no se sabe para dónde va en el medio de un océano en una tempestad. Porque no puedo decir causas judiciales por radio, ¿no? Pero es increíble, uno está litigando por una cosa y contestan, uno está hablando de un tema específico, una situación geográfica, te contestan de otra posición geográfica, pero cuestiones gravísimas. Eso me alarma, en vez de contentarme porque uno gana un juicio, me alarma porque vos decís, no pueden estos lúmpenes manejar un Estado nacional, no pueden. Mínimamente tienen que estar procesados por incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero el modelo argentino para el proyecto nacional, y hablaba de la labor jurídica, sobre todo por lo de 1994, una constitución que no es nuestro Versalles es lógicamente los acuerdos de Madrid de 1990, pero es la constitución de la República de Weimar. Esto que hay tratados con jerarquía superior a las leyes que a lo largo de la historia se usan para siempre estar en contra de la soberanía nacional, nunca para... ahora usan ese término que no se sabe de dónde viene, empoderar, ese término que ahora está tan en boga que no existe en el castellano, ¿no? No, claro. Pero sí para consolidar la soberanía nacional. La del 94 es... Si vamos a la solicitada de Isaac Francisco Rojas, que por 8 años hizo en el diario de la prensa, es impresionante. Por algo el Rojas se abrazó con el expresidente Menem. Si todo su pensamiento político fue concluido con esta Constitución. Y la Constitución, hablo de esto específicamente porque hay un capítulo del modelo argentino para el proyecto nacional donde hablaba de la famosa Constitución, que une a los argentinos, hablaba del proyecto nacional. Lógicamente hubo un intento de qué constitución, porque hoy yo que salí de una universidad y una facultad relacionada con las leyes, en ninguna facultad del país hablan del estado anómalo y de acefalía que hay a nivel jurídico, de vacío legal, porque te cuentan como un cuento de María Elena Walsh, doctrinarios constitucionalistas, que en Argentina se abrogó una constitución nacional. Lo cuentan al pasar y no hay más de media página en los libros de constitucional. Es un escándalo eso. Es un escándalo. Sí. Y ahí está la trampa de todo. No hay media página hablando de cómo se abrogó, porque encima un constitucionalista muy famoso dice que la Constitución fue derogada. No puede ser derogada, porque primero hubiera tenido más, un poco más de prolijidad, pero poquito más de prolijidad, pero en realidad fue abrogada porque se la quitó de cuajo por una proclama militar. No hubo un acto administrativo, fue una proclama militar que dijo, no, esto no va más. Y aparte ahí entra la cuestión de que la democracia que después vino ha criticado absolutamente, digamos, a esta dictadura militar, pero parece que los hechos como revocar esta Constitución no tienen ningún problema, ¿no?
Mirá, Alejandro, en el año 75, gobierno de la viuda de Perón, se propuso un proyecto de ley para ver cuál era la constitución que estaba vigente. Porque el Estado Nacional decía, pero escuchen, es nulo, de nulidad absoluto todo lo que vino después de una rogación. Sí. Hasta que en el 94 vinieron cualquier fulano en nombre del peronismo a legitimar las constituciones de 1957, ilegítimas, y de la enmienda del 72 de la NUCE. Esto se hizo en nombre del peronismo. ¿Y por qué ponderar la constitución del 49? Y es un tema que no quiero irme sin dejar de tocarlo, porque lo que era la ponderación de las organizaciones libres del pueblo como base política de la comunidad organizada. Hoy la sociedad está destruida justamente por lo que es la balcanización social, así como las naciones utilizan el divide et impera, ocurre en las naciones. Lo que era la Fundación Eva Perón. Y uno puede ser peronista o no puede ser peronista, como, bueno, puede pasarlo, pero no se puede uno en base a pasiones personales decir que la Fundación Eva Perón no fue útil o servil a un proyecto de nación en el Estado. Era perfecto, se desarrolló de manera perfecta. Y hoy en día, la prueba de lo que fue sociológicamente el peronismo, y contra la realidad no hay discusión, son los exalumnos de la ciudad estudiantil que se unen todos los años, todos profesionales, muchos huérfanos, hijos de obrero, pobres, que hoy en día son todos profesionales y con un espíritu de estadismo que yo no he visto en ningún otro lugar de la Argentina. Y creo que ese experimento, porque fue un experimento social, si uno ve cómo fue armada la ciudad estudiantil, fue un experimento social al estilo platónico, cuando Platón hablaba de los hijos del Estado. Eso fue la ciudad estudiantil y eso fue el peronismo. Una fundación de Eva Perón que le daba los mejores borcegos, los pullman para ir a viajar. Y todo tenía un sentido en esta comunidad organizada. Los clubes de barrios que creó el peronismo, no lo creó otra organización, era un reducto de control social en el sentido de, primero, bueno, hacer un relevamiento de las enfermedades que tenían los chicos. De ahí la pasaban a todo el sistema de sanidad creado por Ramón Carrillo. Los hogares escuelas, los mejores promedios, después tenían la posibilidad de ir a la ciudad estudiantil, que hoy funciona el Incucay, y que han desguazado el terreno original, ¿no?, en el barrio de Belgrano. Pero por eso esa senda hay que retomarla, porque para recuperar un poco esa senda, Diego, sí, nosotros creemos, y no sé si compartís con nosotros, hay que la necesidad de revalorizar, de poner primero al interés nacional frente a estas ideologías que dividen, ¿cierto? Pero por supuesto, eso es una cuestión igual de voluntad. Es una cuestión de voluntad. No sé si nosotros, pues, de la voluntad del dirigente y de la exigencia coetánea del pueblo argentino. El tema es cómo se llega a esta falsa partidocracia, donde el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. O sea, ya desde la negativa sí, parece que hay algo, claro, no es verdaderamente democrático, porque parece que el dirigente ya se puede lavar las manos, total, simplemente representa. Claro. No tiene un mandato real. Claro. Hoy el gobierno que está por asumir pondera el pacto social, por ejemplo. El famoso pacto social ideado por el peronismo. Pero tuvieron 12 años, ¿por qué no lo hicieron antes el pacto social? Eso no se entiende y ahí está también el fraude. Aparte, vos lo mismo, lo ponderás, que está muy bien, pero no lo hace los objetivos claros. No me estás hablando de decir, bueno, vamos a hacer un pacto social para ver qué hacemos con la cuestión del litio y avanzar a la industrialización de esto, con la cuestión de Vaca Muerta, con el todo territorio abandonado que tenemos, con la cuestión marítima, como decís vos, que tenemos que aprovecharla. Dios realmente siempre decimos que parece que ha bendecido a los argentinos con todo lo que nos ha dado, pero parece que nuestros dirigentes, o los argentinos mismos elegimos dirigentes que nos odian, ¿no? Que terminan haciendo todo en contra para que nos vaya mal. Sí, ¿y cómo se hace la pregunta? Bueno, no por algo el orden de los factores dicen que no altera el producto. En este caso sí, porque una condición era precipo de la otra. Cuando el peronismo hablaba de independencia económica primero, era para dar lugar a la soberanía política, y la soberanía política daba lugar a la justicia social. Estaba bien, incluso por Figuerola, bien enumerado. Acá el orden de los factores sí altera el producto. Hoy se habla de justicia social, ¿desde dónde? Los planes sociales. El asistencialismo no era el humanismo cristiano. El humanismo cristiano es esto que decía, la ciudad estudiantil. Eso fue, pero contra esa realidad, que podés ser peronista, no, pero qué antiperonista te puede negar esa realidad. Después podemos discutir lo que quieras de si había, qué sé yo,
cualquier discurso en detrimento, lo que quieras, pero ¿por qué los laureles no ponderarlos históricamente como para retomarlos, ¿no? Y sobre todo retomarlos para... Vos dijiste el tema de que es una voluntad de los dirigentes y del pueblo que lo exige. Y eso me parece que es la tarea nuestra como militantes, como compatriotas, que es generar conciencia nacional y sobre todo tener la voluntad de ser nación, porque hoy en día no lo somos, por más chocante que suene, pero no lo somos porque justamente estamos en ese riesgo, como mencionás, de la balcanización interna, y eso nos tiene que poner alertas para poner las cartas sobre la mesa y empezar a actuar en consecuencia. No por nada Perón hablaba del hombre nuevo, no sé si se acuerdan. Sí, ¿no? Por supuesto. Pasa que quizás creemos que, más allá peronista o no, es una cuestión de retomar esas no tan viejas ideas que han tenido personas que podemos llamar han pertenecido a lo que es un partido nacional, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Liniers, que vos también lo reivindicás, y está muy bien, también avanzado Perón, o sea, ideas que sirven, y por supuesto actualizarlas al hoy, porque tenemos hoy unos enemigos como son las oligarquías financieras, las corporaciones transnacionales, diferentes ideologías que han avanzado de izquierda a derecha como un neoliberalismo, un progresismo, que nos exigen, ¿no? Por supuesto que nosotros también avancemos en esta actualización y decir, bueno, ¿qué hacemos para contrarrestar esto? ¿Y qué hacemos para unir los argentinos? ¿Y qué hacemos para plantarnos sobre todo y mostrar que no solamente Argentina, sino que Sudamérica asiste frente a la potencia Rusia, frente a la potencia estadounidense, como frente hasta la potencia China, ¿no? Sí, me contenta que has utilizado el término justo, que no lo hace nadie, actualizarlo. Porque el peronismo habla de una facción peronista que al día de hoy hablaron de renovación doctrinaria en los años 80 y pico. Si vos renovás una doctrina, estás creando otra, y por eso han creado otra doctrina. Por eso Perón hablaba de actualización política y doctrinaria, y no hablaba de renovación. Es más, hay un discurso específico del año 73, que hablando bueno del pasado, del tema Bandor, etcétera, y de los que venían a desviar la ideología por la izquierda, o como esos se proclamaban de izquierda, Perón condena el término renovación. Dice, no se puede renovar una doctrina, sí actualizarla. Y miren ustedes cómo en el 80 y pico el cafierismo asentó las bases para tener este pseudo peronismo totalmente. ¿Y con qué nombre? Con renovación. Exactamente. Te agradecemos mucho por venir, Diego, ha sido un gran programa. No sé, obviamente seguiremos en contacto y estamos muy contentos porque me parece que es muy importante hablar sobre retomar una tercera posición, retomar lo que es el interés nacional y el rumbo de plantearnos un proyecto nacional que creo que no lo está planteando nadie prácticamente. Yo les agradezco, han sido muy buenos anfitriones, me sentí como en casa, y bueno, felicito por la iniciativa Alejandro, Lucas, la verdad lo de Causa Nacional es sí, lo único que he visto como prognosis, ¿no? de propuesta férrea, ¿no? Por eso, bueno, muy honrado de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. Muchas gracias a vos, Diego. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Por supuesto, Lucas. Nos vemos.